bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver una síntesis y un resumen de los 4 pilares de la educación de Jacques Delors, ¿sí? Está completa, recuerden que en el canal tienen cómo trabajar, ¿sí?, esto en nuestro ámbito de educación y tienen otro video con un resumen también. ¿Por qué? Porque es bastante largo el informe, pero les recomiendo que lo vean porque está muy completo, ¿sí? Bien, parámetros generales. Delors nació en 1925, es francés, es miembro del Partido Socialista y fue funcionario del Banco francés. Propone el denominado Informe Delors, el cual trata sobre los pilares de la educación para el desarrollo, no solo de la persona, sino de la sociedad. Y las ideas principales que él propone son las siguientes. Dice, la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes o pilares del conocimiento. La educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes o pilares del conocimiento. Es decir, el dibujo que deben ver en internet es el siguiente. Los 4 pilares. Es decir, trabajando estos 4 pilares en la educación, no solo en la educación formal, sino también en la educación no formal, vamos a desarrollar un sujeto, ¿sí?, o una persona en forma integral, ¿sí? No solamente lo cognitivo, lo intelectual, sino también lo físico y las capacidades y competencias cognitivas y físicas. También habla mucho del arte. Básicamente él los describe, después vamos a desarrollar cada uno, pero los describe de la siguiente manera. Los 4 pilares son, en primer lugar, aprender a conocer. Es decir, adquirir los instrumentos de comprensión. O sea, la escuela enseña una cultura general y debe enseñar el aprender a aprender, que el alumno pueda comprender cualquier tema, desde una lectura comprensiva, inferencial, analítica, para el desarrollo de un pensamiento crítico. El aprender a hacer, ¿sí?, para poder influir sobre el propio entorno. Ya lo explico. Sobre el propio entorno. Es decir, ¿qué nos quiere decir? El aprender la teoría en la escuela, en el ámbito escolar, sirve para poder aplicarlo en la vida cotidiana, ¿sí?, desde la práctica. 3. Tercer pilar. Aprender a vivir juntos. Es decir, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Para participar y cooperar
con los demás en todas las actividades humanas. Es decir, el saber, el aprender a relacionarse con el otro. Cuarto pilar, aprender a ser. Un proceso que recoge elementos de los tres anteriores. Habla de la persona, del conocimiento del propio ser para poder relacionarse, para poder hacer y para poder conocer. Un proceso que recoge elementos de los tres anteriores. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desarrollar cada uno de los pilares con las ideas principales que Delors promueve, ¿sí? Si me dan un segundo. Recuerden, en el canal tienen mucho contenido sobre educación y, como les decía, cómo trabajar en el ámbito educativo y en el ámbito también del hogar, el desarrollo en los niños o en los adultos de los 4 pilares de la educación. Y recuerden compartir si les sirve el video. Bien. El primero. Aprender a conocer. ¿A qué se refiere? Dice, la enseñanza escolar debe asignar nuevos objetivos a la educación, llevar a la persona a descubrir, despertar e incrementar las posibilidades creativas. Si ustedes observan, está hablando de fomentar, de promover las funciones de orden cognitivo superior, es decir, lo que le llama en la taxonomía de Bloom las habilidades superiores. En el canal tienen el video también de la taxonomía de Bloom si lo quieren emplear. Dice, la enseñanza escolar debe asignar nuevos objetivos a la educación. Llevar a las personas a descubrir despertar e incrementar las posibilidades creativas. Como les decía, el desarrollo de las funciones de orden cognitivo superior, crear, analizar, pensamiento crítico, reflexivo, etc. Dice, el dominio del propio saber. ¿A qué se refiere este dominio del propio saber? Habla de la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Básicamente, en el canal tienen un video completo sobre esta definición. Pero la metacognición es saber cómo aprendo, saber cómo explicar aquello que aprendo y poder aplicar ese método de aprendizaje en diversos temas, contenidos, prácticas, etc. Entonces dijimos, el dominio
del propio saber. Como verán, es excelente lo que él expone. Despertar la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo autonomía de juicio, es decir, saber pensar. Que los alumnos, las personas sepan pensar. Despertar la curiosidad, intelectual, estimular el sentido crítico y permitir descifrar la realidad adquiriendo autonomía de juicio. Una idea más que él expone en este aprender a conocer. Dice, aprender a conocer supone aprender a aprender, ejercitando la memoria, la atención y el pensamiento. ¿Qué nos dice de la memoria? No es un conocimiento memorístico sin sentido, diría Usubel, sino es un conocimiento memorístico para la práctica, para una necesidad, para un quehacer, ¿sí? Pero debe desarrollar la escuela, o la educación, mejor dicho, la memoria, la atención y el pensamiento. Aprender a aprender. Desarrollar la memoria, la atención. Recuerden que la atención y la memoria, tanto como el pensamiento abstracto, está ligado a la abstracción en muchos casos. Por lo tanto, se debe tener en cuenta los estadios del desarrollo cognitivo que plantea Piaget, que él plantea qué edades el alumno puede lograr hacer esto, ¿sí? Bien, seguimos con este mismo pilar, pero me van a dar un segundo. Si tienen alguna duda, recuerden, pueden dejarlo en los comentarios o algún otro tema. Bien. ¿Qué más nos dice en este pilar? Dice, aprender a concentrar la atención en las cosas y las personas, ya que la vertiginosa sucesión de informaciones en los medios de comunicación atenta contra el proceso de descubrimiento. Es decir, nos habla de un ser con pensamiento crítico, una persona con pensamiento crítico, que no le influya toda la información, toda la era de la comunicación en su análisis de un tema, de los contenidos. Aprender a concentrar la atención en las cosas y las personas. Ya que la vertiginosa sucesión de informaciones
en los medios de comunicación atenta contra el proceso de descubrimiento. Otra idea principal, el ejercicio de la memoria, que les decía recién. Ser selectivos en la relación de los datos que aprendemos de memoria, cultivar la memoria asociativa. Ya voy a explicar qué es la memoria asociativa. El ejercicio de la memoria, ser selectivos en la relación de datos que aprendemos. Cultivar la memoria asociativa. Es decir, como diría Usube, poder relacionar conocimientos previos con nuevos conocimientos, para que esa memoria sea una memoria significativa, un aprendizaje significativo. Bien, entonces la memoria asociativa es poder asociar conocimientos, ¿sí? Ya sea previos o nuevos. Y finalmente dice, ejercicios de pensamiento concreto y abstracto, aplicación del método deductivo e inductivo en la enseñanza, ¿sí? Bases para seguir aprendiendo durante toda la vida. Ya les voy a recordar de qué se trata cada método. Entonces dice, ejercicios de pensamiento concreto y abstracto. Aplicación del método deductivo y el método inductivo. Recuerden que el método deductivo es de lo general a lo particular y el método inductivo es de lo particular a lo general. Sirve para comprender diversos temas, como así también analizarlos. Bien, como les decía, dice que el aprender a conocer, son las bases para poder seguir aprendiendo durante toda la vida. Bien, ahora vamos a seguir con el segundo pilar, aprender a hacer. Un segundo. Vamos a secar. Bien. Les dejo en las tarjetas de arriba de información, como les decía, cómo trabajar estas capacidades y también el resumen. Segundo pilar, aprender a hacer. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las ideas principales? Dice que aprender a conocer, o sea, el primer pilar, y aprender a hacer son indisociables, es decir, poner en práctica sus conocimientos. Lógicamente, como les decía, primero tengo que tener un marco teórico para poder aprender a hacer. Entonces, aprender a conocer y aprender a hacer son indisociables.
O sea, no se pueden separar. Es decir, poner en práctica sus conocimientos. Otra idea principal que expone, dice, otro aspecto, dice, da dos aspectos sobre esto, ¿sí? Dentro del aprender a hacer, él resalta dos aspectos, por eso lo vamos a ver como un cuadro desde acá. Él destaca, primero, de la noción de calificación a la de competencia. Ya lo voy a explicar. De la noción de calificación a la de competencia. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Primero lo voy a explicar. Yo puedo estar calificado, o sea, puedo tener un título, ¿sí?, de técnico en telecomunicaciones, ¿sí? Tengo una calificación. Sin embargo, cuando yo trabajo, no soy competente. No soy competente en mi trabajo, no puedo realizarlo. Entonces él ahí es donde pone su énfasis. El tener una calificación y desarrollar una competencia. Bien, y lo dice de la siguiente manera. El dominio de las dimensiones cognitivas en los sistemas de producción industrial. El dominio de las dimensiones, o sea, de los conocimientos cognitivas en los sistemas de producción industrial. O sea, puedo saber mucho, pero a la hora de aplicar esa teoría no la sé aplicar, no soy competente. Dice, conjunto de competencias, perdón, conjunto de competencias específicas de cada persona que combina la calificación mediante la formación técnica y profesional y después da diferentes comportamientos específicos. Conjunto de competencias específicas de cada persona que combina la calificación. O sea, no es solamente el título, estar calificado, sino dice, mediante la formación técnica y profesional. El comportamiento social, o sea, poder trabajar con el otro. La actitud en equipo. Poder trabajar en grupo. Acá ponemos la capacidad de iniciativa. Y
la capacidad de asumir riesgos. En este asumir riesgos también va el cambio. La capacidad de asumir riesgos. Bien, vamos a continuar con este mismo pilar del aprender a hacer, pero vamos a seguir con el segundo aspecto. Bien, voy a borrar este, si me dan un segundo. Recuerden que los dos aspectos están dentro de este pilar, aprender a hacer. Bien. El otro pilar dice que es la desmaterialización del trabajo y las actividades de servicio en el sector asalariado. La desmaterialización del trabajo y las actividades de servicio. Ya lo voy a explicar. En el sector asalariado. Es decir, cuando yo vendo ropa, vendo un producto, ¿sí? Concreto y material. Sin embargo, si yo enseño, por ejemplo, es un servicio, no hay un producto en la enseñanza. A eso se refiere él. Y dice, la evolución de los servicios, el no producto, el no bien material, en relación con la materia y la técnica, debe ser complementada por una aptitud para las relaciones interpersonales. ¿Sí? Dice que el servicio es la evolución no material la relación con la materia y la técnica. Debe ser complementada por la actitud para las relaciones, ya lo explico, interpersonales, iba a poner sociales, interpersonales. O sea, ¿a qué se refiere? Se refiere a la relación de la materia, o sea, del producto, con la técnica del aprendizaje del saber hacer, ¿sí? Tiene que estar, complementado por saber relacionarse con las otras personas, saber trabajar con las otras personas, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver otras ideas principales dentro de este aspecto. Dice, el trabajo en la economía no estructurada. En la economía en desarrollo, la función del aprendizaje no se limita al trabajo, sino debe satisfacer el objetivo de los sectores estructurados o no estructurados de la economía. Y finalmente, que me parece el más importante, dice, el futuro de las economías en desarrollo estará vinculado a la adquisición de la cultura científica que les permitirá acceder a la tecnología moderna, ¿sí? Entonces, las economías
en desarrollo, su futuro estará ligado a la adquisición de la cultura moderna. Ya lo explico. Que les permitirá acceder a la tecnología moderna. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, el sistema educativo tuvo que adaptarse, ¿sí?, bruscamente a la enseñanza en forma digital, lo que produjo un cambio, ¿sí?, y como un vuelco hacia el aprendizaje de esta cultura científica, al aprendizaje al desarrollo de la competencia digital para poder trabajar el docente y asimismo los nativos digitales, o sea, los alumnos que nacieron en la era de las TIC, la tecnología y la información de la comunicación, adaptarse a este nuevo método y además sin descuidar las relaciones interpersonales. A eso es más o menos lo que creo que se refiere. Bien, si me dan un segundo, tomo un poco de agua y sigo. Bien, continuamos con el próximo pilar, aprender a vivir juntos. Él destaca que es un pilar muy importante, ya que somos seres sociales. Una persona, por más que esté calificada, sea competente, si no logra relacionarse con otras personas, no podrá insertarse en un ambiente laboral satisfactorio, ¿sí? Asimismo, una persona que no sabe liderar un grupo o posee empatía, tampoco podrá ser jefe. Bien. Tercer pilar, aprender a vivir juntos. O él también le llama aprender a vivir con los demás, ¿sí? Las características principales también tiene orientaciones, este pilar. Pero él dice, concebir la educación que permita evitar conflictos o solucionarlos de forma pacífica, fomentar el conocimiento de los demás desde sus culturas y espiritualidad, o sea, el respeto, ¿sí? Dice, concebir la educación que permita evitar conflictos o solucionarlos en forma pacífica. Fomentar desde la educación el conocimiento de los demás. No solo habla de cultura, sino también habla de espiritualidad, de sus y espiritualidad, o sea, el respeto por el otro. Y dice que las orientaciones
para lograr el desarrollo de este pilar son las siguientes. En primer lugar, dice el descubrimiento del otro. ¿Qué significa esto? Dice, enseñar la diversidad de la especie humana. Conocer al otro pasa por el descubrimiento de uno mismo. Fomentar el espíritu crítico. Enseñar la diversidad de la especie humana. Pasa por el descubrimiento de uno mismo. Fomentar el espíritu crítico. Y la segunda orientación es tender hacia objetivos comunes. Hacia objetivos comunes. O sea, trabajar entre todos, trabajar en grupo, trabajar en sociedad. Y dice, la implementación de proyectos motivadores y colaborativos, actividades deportivas, culturales y sociales. Implicar un esfuerzo común. La implementación de proyectos motivadores y colaborativos. Y les leo lo siguiente: actividades deportivas, culturales y sociales. Nos habla también de la parte física. Implicar un esfuerzo común. Es decir, si trabajamos en el aula, por ejemplo, en la escuela, en la educación en general, a jugar al fútbol, esto va a depender de un equipo. Podemos ser excelentes jugadores, podemos tener 3 excelentes jugadores, pero si el grupo no se relaciona, el grupo no logra el mismo objetivo de trabajar para ganar, para competir o para divertirse, no van a ganar o no van a lograr el objetivo, ¿sí? Bien. Y el último pilar, y el más corto, pero el más importante para mí, el aprender a hacer. Habla del desarrollo de la persona en sí. ¿Y qué nos dice? Dice, la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona, cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritualidad. Dotarse de pensamiento autónomo y crítico. Dice, la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona. Cuerpo, ahí habla de la parte física, y mente. Inteligencia, sensibilidad, sentido estético, o sea, habla mucho del arte, ¿sí? Responsabilidad individual
y individual y espiritualidad. Finalmente dice dotarse del pensamiento autónomo. Y crítico. O sea, pensar por uno mismo es la autonomía, ¿sí? Y crítico desde el punto de vista de poder analizar lo que sea. No solamente un conocimiento, sino una situación, etc. Dice, comprender al mundo, comportarse de forma responsable y justa. Comprender al mundo. Comportarse de forma responsable y justa. Es decir, cuando enseñamos a los niños el tema de la contaminación, ¿qué les estamos enseñando? La responsabilidad sobre el medio ambiente, la responsabilidad sobre el lugar donde viven y preservarlo, no solo para ellos, sino para las siguientes generaciones. Dice, la educación debe conferir la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimiento y de imaginación. Ofrecer la oportunidad de descubrimiento y experimentación. Ofrecer la oportunidad de descubrimiento y experimentación. Y acá nos dice, no solo la experimentación intelectual, ¿sí?, de contenido, sino dice estética, artística, deportiva, científica, cultural y social. O sea, la educación debe enseñarle en forma integral, en forma global al niño y fomentar la imaginación y la creatividad. Bien, básicamente esos son los 4 pilares completos del informe de Delors. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios o si necesitan algún otro tema o autor. Si te sirvió, regálame un me gusta, comparte y suscríbete. Muchas gracias y adiós.